Cum mica salis, el sabor de las palabras. Los mitos en la Biblia. Quizá a alguien le extrañe el título de este capítulo en el que se relaciona la Biblia con los mitos. Si alguien ha escuchado anteriores episodios de este podcast, ya debe saber por dónde van los tiros. La Biblia es un conjunto de libros que recoge la experiencia religiosa de un pueblo, el cual ve en su historia la presencia de Dios, y escribe a partir de su cultura, de sus tradiciones, de su forma de ver la vida. Y a veces su imagen de Dios nos puede chocar o sus formas de entender la vida nos resultan difíciles de entender. No es extraño. Quienes escribieron la Biblia están a mucha distancia espacial y temporal de nosotros y expresaron su experiencia religiosa con el lenguaje y las categorías mentales de que disponían. Y los mitos son la forma en la que expresan sus creencias profundas. El mito pertenece a esta etapa de la humanidad en la que se quiere responder a interrogantes profundos que no encuentran respuesta y que inquietan. Estos relatos son la respuesta a estas preguntas. Algunas de estas preguntas se refieren al funcionamiento del mundo y de los seres vivos, y ya han sido respondidas por la ciencia a lo largo de los siglos. Los filósofos griegos fueron los primeros que pusieron las bases de lo que hoy llamamos ciencia, pues encontraron que los mitos no daban respuestas convincentes en lo que se refiere a los fenómenos naturales. Este tipo de preguntas se refieren al qué y al cómo. ¿Qué es la materia? ¿Qué es el mundo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se reproducen los seres vivos? Pero hay otras preguntas que están por encima del dominio de la ciencia. El sentido de la vida, la continuidad de la vida más allá de la muerte, en la que todas las culturas han creído, la existencia de la racionalidad exterior al universo, para explicar una realidad muy compleja y difícil de explicar por la simple casualidad. Y dicho esto, vamos a abordar algunos de los mitos de la Biblia. En episodios anteriores hablábamos del capítulo 2 y 3 del Génesis, en el que se intenta explicar el origen del ser humano y la aparición del mal en el mundo. La serpiente sería la personificación del mal que aparece como consecuencia del desafío humano a Dios. En esta narración se intenta explicar la causa por la que los reptiles se arrastran por la tierra, que sería un castigo divino, el por qué las mujeres dan a luz en medio de fuertes dolores, la dureza del trabajo humano, como una lucha perenne por la tierra y los elementos. Todo ello resultante de una opción del ser humano que se opone a las directrices que Dios le da. Hay otros mitos en el libro del Génesis. En el capítulo 4 tenemos la narración de Caín y Abel. Nos encontramos ya en el mundo alterado por el pecado, y esta narración, en la que Caín asesina a su hermano, supone la reconstrucción del primer crimen de la humanidad, motivado por la envidia. Desde entonces el nombre de Caín está asociado a la envidia y al crimen contra el hermano. Ni qué decir tiene que no estamos ante una historia, como la entendemos nosotros. Caín y Abel son dos nombres simbólicos que tienen su significado en la lengua hebrea. Caín significa adquirido, comprado, y Abel, vapor, aliento, algo efímero y pasajero. Caín es el primogénito, es decir, el que tenía todo para ganar, pero su hermano es más débil, es liviano, inconsistente, y sin embargo, Caín malogra lo que estaba llamado a ser por la envidia. Se puede intentar muchas interpretaciones, pero esta narración no es una historia que se refiera a personajes reales, es un intento de explicar el origen de la violencia humana. Y sobrevolando sobre esta narración está la afirmación de la misericordia de Dios, que rechaza el pecado, pero da al pecador la oportunidad de arrepentirse. Por cierto, no tiene ningún sentido hacer cábalas de cómo es posible que hubiera gente además de estos primeros pobladores si Adán y Eva no tuvieron otros hijos. Quien escribió la narración pretendía responder a una pregunta existencial que le escocía sobre el origen de la violencia, pero a pesar de ello, sobre ella triunfa la misericordia y el perdón de Dios, que es más fuerte que la maldad humana. Es el mensaje principal. Pasamos a otro mito destacable.
el famoso mito de Noé y el arca. Sobre este tema se han realizado producciones cinematográficas recientes de mucho presupuesto. A veces se encuentran documentales que pretenden localizar el lugar donde se sitúa actualmente el arca. Esto es mezclar las churras con las merinas. Es cierto que hay pruebas de una gran inundación en Mesopotamia hace miles de años, pruebas geológicas. Analizando los estratos sedimentarios, los geólogos han visto en ello la prueba de una gran inundación. Además, existe una narración paralela en el poema de Gilgamesh en Mesopotamia que incluye sorprendentemente una narración con muchos parecidos a la del Génesis. Aquí nos encontramos con un hecho histórico que ocurrió, la inundación, que es interpretado teológicamente de dos formas muy diferentes. En el libro del Génesis, la inundación es interpretada como una reacción de Dios ante la maldad humana. Pero en este relato se encuentra abierta la puerta de la esperanza, abierta simbolizada por la paloma que trae la rama de olivo, que ha pasado a ser uno de los símbolos universales de la paz, y simbolizada por el arco iris, interpretado como una restauración de la alianza que Dios quiere establecer con la humanidad. El mensaje de la Biblia es, por encima del catastrofismo, un canto a la esperanza y a la misericordia de Dios que no deja de dar oportunidades al ser humano. Este relato parte de la toma de conciencia del mal que existe en el mundo y supone una lectura en clave de fe de esta realidad. Defender la fe no supone obstinarse en hacer una lectura literal de los textos bíblicos que choca frontalmente con las evidencias científicas. Por ejemplo, es totalmente inviable que una persona pueda meter en un espacio reducido todas las especies animales. Solo el orden Coleópteros, dentro de los insectos, supone unas 400.000 especies. Imaginemos el tiempo que se tendría que haber tomado nuestro buen Noé para encontrar todos esos insectos. No es por ahí. No es esa forma de interpretar el mensaje de la Biblia. Hay que quedarse en el significado que se deja entrever, para el que no pasa los años. A fin de cuentas, a quienes escriben la Biblia no les importa el funcionamiento del mundo, lo que les preocupa es el misterio de la naturaleza humana, el sentido de la vida y su relación con Dios. En el fondo es lo mismo que nos preocupa a nosotros. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.